Hola, soy Sebas del restaurante La Sequieta y vamos a hacer unos gazpachos manchegos veganos, totalmente veganos, con las verduras que tengamos en casa. Lo que tenemos por aquí ahora es tomate, unos espárragos, unas habas, alcachofas que todavía hay, una remolacha, acelga roja, cebolla. Por aquí tenemos la remolacha que la hemos cortada para el final, la cebolla roja, los espárragos ya cortados, las habitas. Aquí tenemos otras habas que las hemos escaldado para ponerlas al final. Un poco de zanahoria, pimiento no había, pues no tenemos pimiento, no pasa nada. Podemos poner las verduras que queramos. Y aquí tenemos el caldo de verduras que hemos hecho con puerro, cebolla, el laurel, los tallos de los espárragos, las pieles de la zanahoria, todo lo que es los restos de verduras que tengamos, un poquito de apio, todo va al caldo. Hervimos media hora y listo. Bueno, ya tenemos el caldo listo, vamos a empezar a sofreír las verduras. Echamos el aceite, un poquito de ajo, la cebolla, los espárragos. Hemos utilizado casi toda la parte dura de los espárragos y ahora vamos a poner una alcachofa. Vamos a poner dos alcachofas. Las pelamos y las cortamos en trocitos, siempre a última hora para que no se oxide la alcachofa. Vale, pues corta, se le quita la parte más dura y a trocitos así. Ya tenemos la alcachofa. Y otro más. Vale. Y vamos a poner otra alcachofa más. Esto lo importante es que tenga mucha verdura. Ya digo, con las verduras que tengáis en casa. Cuanta más verdura tenga, mejor. Porque le va a dar muchísimo sabor. Y sobre todo verdura de temporada. Hay que utilizar verdura de temporada. Ahora hay espárragos, alcachofas, habas, todo lo que haya de temporada se gasta. Y si no podemos salir a la calle y no encontramos verdura de temporada, o sea, no tenemos oportunidad de salir a la calle y tenemos, aunque sean verduras de lata, también se puede hacer con verduras de lata, unas cuantas verduras de lata, también tenemos, o congeladas también, la verdura que queramos. Se sofríe todo bien, vamos a subir el fuego un poco más, sofreímos todo, vamos a poner la zanahoria también. La acelga, en este caso acelga roja, importante que se sofría bien. Las habas que tenemos peladas también. Y luego, si nos gusta la verdura al dente, aunque la hayamos sofrito un poco, como va a hervir luego 10 minutos o 12 con la torta de gazpacho, pues también se va a quedar al dente. Y nos vamos a guardar unas verduras crudas para después. Tenemos aquí una remolacha para ponerla al final, cruda, unas habitas que repelaremos y las puntas de los espárragos también para ponerlas al final crudas, que están riquísimas. Bueno, ya tenemos la verdura más o menos sofrita. Vamos a echar el tomate, una cucharada de tomate por persona. Se sofría bien el tomate y el pimentón. Pimentón se puede poner antes para que se sofría, pero para que no se queme mejor poner el pimentón después del tomate, y así no se quema. Vale, pues ya tenemos el pimentón, que es un buen pimentón de calidad. Si les gusta el sabor ahumado, pimentón de la Vera, y si no, pimentón normal, pero de buena calidad siempre. Hay que intentar que sea de buena calidad. Bueno, ya tenemos sofrito todo. Y como tenemos el caldo ya hecho y reposado, vamos a caliente, claro. Vamos a poner el caldo, no,
Vamos a poner primero la torta de gazpacho. Mejor. Ahí tenemos esta torta, la vamos a sofreír un poco. Voy a bajar el fuego. Vamos a sofreír la torta. Esta torta está más rica que la que venden ya troceada, porque parece de mejor calidad. La torta cenceña, que se llama, también se puede hacer, porque no es más que pan ácimo, pan sin levadura, harina, agua y sal. Pero bueno, como la venden hecha y está muy rica esta, la vamos a hacer. Estos son gazpachos manchegos que se hacen en Valencia. También hay muchas zonas de Valencia donde se hacen este tipo de gazpachos. Se llama manchego, pero es un guiso que hacían los pastores antiguamente. Vale, tenemos la torta. Unos 80 gramos por persona, suficiente de torta, no hace falta más. Aquí tenemos, vamos a darle una vuelta ahora a la torta y subimos el fuego, ¿vale? Y enseguida vamos a poner el caldo. Vale, pues ya tenemos, ponemos el caldo y ya. Bueno, ya tenemos los gazpachos casi listos, han estado hirviendo unos 10-12 minutos y vamos, una de las cosas más importantes, hierbas, aquí tenemos romero y tomillo, da igual que sea fresco que seco, si es fresco mucho mejor por supuesto, pero si no tenéis fresco, seco, romero y tomillo he puesto yo, podemos poner salvia, orégano, hierbas, que nos recuerde al monte. Que recuerde, los gazpachos tienen que recordar a eso, al monte, al pastoreo que se hacía antiguamente. Entonces ya tenemos las hierbas picadas, echamos hierba por todo, romero, tomillo, podría ser orégano también. Bueno, lo movemos un poquito, ¿veis? Que ya está, sigue meloso y está casi listo. Ahora ya empieza a desprender un perfume increíble, buenísimo. Lo probamos de sal. Rectificamos con una mezcla que me he hecho aquí de sal pimienta. Bueno, yo creo que ya va a estar. Vale. Y ahora mejor que se quede así espesito, o sea, melosito, para que cuando lo reposemos se quede bien. Ya va a terminar de hacerse con el reposo de 2 o 3 minutos. Vale. Ahora apagamos el fuego y ponemos las puntas de los espárragos. Ahora vamos a darle un poco de color a esto, que está un poco apagado. Las puntas de los espárragos, las habitas que hemos escaldado y repelado, vamos a simplemente las repelamos así, se escaldan, se enfrían con agua y hielo para que quede este verde tan bonito y ya tenemos las habitas y la remolacha también que tenemos cruda para darle el toque crujiente y sabor a tierra también de la remolacha. Así ya tenemos los gazpachos con todo el color, el sabor de la tierra, y acabamos con una ramita de romero para decorar. Ya lo tenemos. Listo, estos son nuestros gazpachos manchegos veganos.